Buen día, somos el tema número 5, que es la autoobservación. El equipo se conforma por Jocelyn Corona Saldívar, Noemí Correa Sapien, Madeline Organiz Obregón, Julia Valencia Temich y Carla Juliet Valente Ángel. Para comenzar necesitamos saber qué es la observación. La observación es el proceso de fijar la atención en una persona u objeto, a fin de identificar sus características. La autoobservación. La autoobservación se relaciona con la conciencia e incluye todo aquello de lo cual se da cuenta el propio sujeto sobre él mismo en cualquier momento dado. Usualmente activamos este modo de autoobservación cuando hacemos una autocrítica de nosotros mismos, de nuestras acciones, de nuestras formas de actuar con diferentes personas y de nuestros trabajos en general. La autoobservación en mi profesión. La autoobservación en la arquitectura es uno de los factores más importantes para todos aquellos que la estudiamos y realizamos. En ella podemos realizar, como ya lo dije, una autocrítica de nuestros proyectos basándonos en nuestra propia observación, basándonos en los errores cometidos anteriormente, en los errores que usualmente cometemos o incluso en los errores que uno mismo sabe que están mal, y también se basa en nuestras virtudes. No solo se enfoca en los errores, sino también en nuestras virtudes. Uno es consciente de lo que hace bien y en ocasiones estamos en esa barrera de pensar que lo haces bien, y cuando alguien más te hace una crítica te das cuenta de que tu autoobservación era errónea, o al menos la otra persona no tiene el mismo sentido de autocrítica hacia tu obra. La capacidad analítica. Bueno, empezaremos con la definición, que es una habilidad que nos permite procesar la información para que tomemos las mejores decisiones y para obtener mejores resultados en el proyecto. Bueno, este concepto nos sirve mucho en nuestra carrera porque nos ayuda a hacer nuestros proyectos de forma más eficiente y exitosa. Para eso se ocupan los pasos o las etapas que se presentan en esta diapositiva. Inicio. Aquí se define el alcance del proyecto. En planificación, aquí nos dedicamos principalmente a asignar recursos al proyecto y a las personas que lo van a ejecutar. Ejecución. Ponemos en marcha el plan diseñado. Aquí vamos a observar y a analizar y a reconocer si algo nos salió mal y mejorar en ello para una solución. En seguimiento y control. Observar y pensar en cómo evitar los mismos errores para la próxima ocasión. En cierre, se centra en atar todos los cabos sueltos que hayan quedado. Como hemos visto, esta capacidad es una habilidad que debemos exigir en todas las personas que forman parte de un proyecto, y la forma de detectarla es a través de pruebas que midan la observación, la lógica y la creatividad. La observación analítica. Bueno, esto significa hacerlo concienzudamente, porque nos fijamos mucho en los detalles, en las líneas, en las formas, en los colores y en las texturas de alguna cosa, buscando formas esenciales o básicas, elementos simétricos. En resumen, es observar de manera más inteligente, concentrándonos en lo que vemos. El pensamiento analítico en mi profesión es que los arquitectos tenemos un importante rol que cumplir como generadores de alternativas de desarrollo social. Entonces, la observación analítica es importante por esto, y también porque cada que queramos diseñar y construir tenemos que analizar el terreno, el suelo y cada paso que vayamos para llevar a cabo un proyecto eficaz y exitoso. Bueno, en este concepto damos a entender que para la carrera de arquitectura es importante porque cuando vayamos a diseñar tenemos que fijarnos esencialmente en todos los pasos que vayamos a hacer. Vamos a ser muy observadores para que el proyecto tenga un buen futuro y salga pues exitoso. La autoobservación de la experiencia y la conciencia nos permite que podamos percatarnos de nuestras propias acciones. Esto quiere decir que podemos crear conciencia sobre nuestras habilidades, actitudes, sentimientos, conocimientos, etc. Nos permite que podamos percatarnos de nuestras propias acciones. Esto quiere decir que podemos crear dicha conciencia a través de nuestros sentimientos,
nuestras habilidades, actitudes, conocimientos, etcétera, estas durante todo su proceso. La autoobservación de la experiencia y la conciencia en mi carrera. La autoobservación nos sirve para observar detalladamente un proyecto realizado directamente por nosotros. ¿Esto qué nos permite? Nos permite autocriticar nuestro trabajo y crear conciencia de lo que se verá bien en nuestra edificación. Esto ya sabemos que es un proceso y para eso se necesita esta autocrítica para saber qué es lo adecuado colocar, cómo y por qué. Esta nos permite observar detalladamente un proyecto realizado por nosotros, que esta pues a su vez nos permite autocriticarnos de lo que se ve bien, lo que se ve mal, lo indicado en una edificación. Las facultades humanas y su relación con la observación y la autoobservación. La atención que requieren los procesos de observación y de autoobservación pueden estar reguladas por cualquiera de las facultades humanas, y estas pueden ser la memoria, la imaginación, la emoción, el intelecto y la voluntad. Según la actividad que estemos realizando, puede que se enfoque la persona en una de ellas, o podemos aplicar mayormente según el campo laboral o el área en el que nos estemos desenvolviendo. La memoria graba la información, privilegia la acumulación irreflexiva de datos, el intelecto desmenuza, analiza las partes, usa la lógica, la imaginación inventa, es creativa y suele deformar la información. La emoción siente, privilegia los sentimientos dejando de lado la objetividad. La emotividad puede provocar inatinencias y puede constituirse en un obstáculo para observar o dejar de observar. El observador no juzga, sino que atiende la regulación de las distintas facultades que son integradas y reguladas mediante la voluntad, dando como resultado distintas dimensiones del objeto de observador y observación, por tanto una mirada holista de dicho objeto. Entonces, las facultades mencionadas tienen que autorregularse por la voluntad. Esta es la que se encarga de que todo esté en orden y podamos usarlas para nuestro beneficio o para la mejor función en algún proyecto o en el ámbito en el que queramos desarrollar. Las facultades humanas, observación y la autoobservación en mi carrera. Bueno, la facultad más usada en la arquitectura puede considerarse la imaginación por el uso de la creatividad y la búsqueda de innovación. Sin embargo, todas son utilizadas en algún punto de cada proyecto. Con la memoria organizamos cada punto a considerar para generar las propuestas. El intelecto analiza cada posibilidad y la emoción mantiene la esencia y belleza de cada diseño. El autorregular nuestras facultades favorece cada aspecto de nuestro trabajo, pues si nosotros no tenemos el balance en cada una de estas facultades, nuestro proyecto puede ser un poco más desordenado. La idea es dirigir la atención a cada facultad con el propósito de autorregularla dependiendo del contexto en el que vayamos a trabajar. Las facultades, si nosotros sabemos utilizarlas, pueden favorecer el desarrollo de nuestro proyecto, pero si nosotros no sabemos moderarlas ni controlarlas, solamente pueden entorpecer nuestro trabajo. La acción de las facultades es una distinción analítica, ya que en la vida cotidiana todas están interactuando constantemente. El lenguaje como medio de comunicación. Primeramente, para poder dar este tema, me voy a centrar en dos conceptos básicos, que es el lenguaje y la comunicación. Primeramente, la comunicación podemos decir que es el intercambio de mensajes a uno o más personas. La comunicación nos ayuda a compartir la información con diversas personas, así como su principal funcionamiento es llegar a acuerdos con los demás, así como también relacionarse con nuestro entorno y las personas que nos rodean. La comunicación se divide en 4 fases. Estas son las que el emisor da al receptor. El emisor es la persona que da el mensaje y el receptor es la persona que escucha el mensaje. Estas 4 fases son 1. Percibido, 2. Comprendido, 3. Aceptado y 4. Integrado. ¿Qué es el lenguaje? Así como vimos, con la comunicación, el lenguaje también es el intercambio de mensajes. Simplemente este se basa en que solo se puede compartir
con una sola persona, mientras que la comunicación se puede con una o más personas. La principal característica del lenguaje es que incorpora también sentimientos y emociones. El lenguaje se divide en diferentes tipos. A continuación les mencionaré algunos. El lenguaje verbal, que es el lenguaje oral, y el lenguaje escrito. El lenguaje oral y el escrito son los que manejamos diariamente, que es hablar y escribir. Así también existe el lenguaje no verbal, que se divide en lenguaje icónico, que son iconos, el lenguaje facial, que son gestos faciales, y el lenguaje kinésico, que son movimientos corporales. Así también, el lenguaje se clasifica según su función. ¿Esto qué quiere decir? Que es dependiendo lo que queremos comunicar y también lo que queremos transmitir como emisores al receptor, es decir, a las demás personas. Esta se divide en tres: expresiva, directiva e informativa. La función expresiva básicamente se basa en emociones, así como lo dice su nombre, es expresar lo que sentimos a base de sentimientos. Es decir, nosotros como emisores reflejamos ya sea enojo, tristeza o felicidad a nuestro receptor. A la función expresiva también se le puede llamar emotiva y sintomática. La función directiva. Principalmente la función directiva se basa en dar órdenes. Su comunicación es a base de órdenes, así como también no involucra los sentimientos como lo vimos en el ejemplo anterior. Así como lo vemos en nuestra diapositiva, dice que tiene como objetivo lograr una conducta determinada en quienes escuchan. Cuando decimos conducta, también la podemos asociar con comportamiento. ¿Esto qué quiere decir? Las personas básicamente se basan en dos comportamientos, que es ser bueno o malo, ya sea dependiendo de nuestras acciones. Eso define cuál es nuestra conducta ante la sociedad. La función informativa, como lo hemos visto en el anterior caso, también no involucra los sentimientos ni emociones del emisor ni del receptor. Su principal función es informar al receptor de los acontecimientos que están pasando. Su principal característica de la función informativa es, así como lo dice su nombre, informar al receptor de los acontecimientos ya conocidos o que están por conocerse de alguna cosa o hecho. Principalmente, esta función informativa pretende que las cosas sean objetivas, es decir, que se basa en hechos auténticos y lógicos. A continuación, veremos algunos ejemplos de la carrera de arquitectura en las diferentes funciones del lenguaje. En la arquitectura, la expresividad del arquitecto se reconoce en el estilo al momento de diseñar. Cada persona o cada individuo tenemos nuestra forma de diseñar y cómo es que nos gusta diseñar a cada persona. Esto varía dependiendo de qué estilos tengamos o qué estilos nos gustan más que otros. Un ejemplo de función directiva es que al momento en el que el arquitecto está dirigiendo una obra, lo hace con instrucciones o pasos a seguir, es decir, procedimientos. Un ejemplo de función informativa es cuando tú pones al tanto al cliente de los datos y situaciones de la obra que está viviendo en ese momento, la construcción o la edificación. Es decir, es dar datos, es dar gráficas o todo aquello que necesite el receptor para poder entender lo que tú quieres realizar.